oración. Gracias porque ya nos estamos preparando para regresar. Estamos orando porque ese bendito semáforo se ponga en amarillo y podamos regresar muy pronto. Obviamente con todas las medidas, con una mentalidad nueva, con una mentalidad renovada, con ganas de servirle al Señor, entendiendo sus tiempos, entendiendo lo que Él quiere para su iglesia, en el nombre de Jesús. Y bueno, Dios ha estado cambiando la atmósfera, amados. Dios ha estado trayendo una nueva atmósfera sobre cada uno de nosotros. Dios ha estado trayendo un cambio de mentalidad. ¿Forzada? Sí, porque Dios está apurado. Dios está apurado porque cada uno de nosotros entendamos nuestra asignatura, entendamos para qué fuimos creados. Y hace unos días me decía una persona: es que yo no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Es muy sencillo. Mateo 28:19 es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando tú entiendes que la esencia de Dios está en las almas, empezamos a desarrollar nuestro propósito, ¿sí? Cuando entendemos que traer un alma al reino de Dios, cuando Dios lo trae de las tinieblas a su luz admirable, entendemos que esa es una guerra. Y puedes ir pensando: bueno, a mí me gusta hablar del Evangelio, y no tienes pena, y vas y hablas, y dices, y traes, y disipulas, y vas por la gente a su casa. Cumpliendo el primer propósito de Dios, empiezas a desarrollar tu asignatura. Puedes ser evangelista, puedes ser maestro, puede ser cualquiera de los ministerios que Dios, por medio de Jesucristo, estableció en la tierra. Pero el propósito más grande, lo que está en el corazón de Dios, es establecer su reino aquí en la tierra y traer almas a su reino. Efesios 1, del 19 al 20. Me gusta mucho el libro de Efesios. Me gusta mucho el libro de Efesios porque habla del amor permanente de Dios en cada uno de nosotros. Y también habla de cómo debemos dirigirnos, de cómo debemos establecernos, de cómo debemos conducirnos, lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Cuando tú entiendes el gran poder de Dios en tu vida, no hay absolutamente ningún obstáculo que te detenga. Ay, es que usted no sabe, pero yo tengo muchas luchas. No luche, la guerra ya la ganó Jesús. ¿Para qué se pone a luchar? Mejor concéntrese en el poder de Dios, ese mismo que levantó a Jesucristo de los muertos. Dice Efesios 4 que descendió a los infiernos y duró 3 días ahí. Y ese mismo poder lo resucitó. ¿Para qué te esperas hasta llegar a la muerte? Aquí, en vida, tienes que vivir el poder de Dios. Muchas veces nos hemos estado concentrando en años anteriores en el poder del enemigo. No lo vamos a minimizar porque es poderoso, pero no es más poderoso que nuestro Dios. El enemigo tiene el poder que tú le quieras dar en tu mente. Ese es el poder del enemigo. Dice la Escritura
que las puertas del infierno no prevalecerán en su iglesia. Que ningún arma forjada en contra tuya prosperará. Te podrá dar un aventón, te podrá llegar algo, pero no va a prosperar, o sea, no va a ganar, porque la victoria ya es de Jesús. Si tú te concentras en el poder de Dios, en el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, tendrás otro entendimiento de lo que tienes que hacer. Podemos hablar del miedo, y el miedo es un gran obstáculo, pero si el miedo lo tomamos para avanzar, como yo les contaba una vez, yo tenía miedo a dormir con la luz apagada desde que era niña. Y hacía pruebas conmigo misma. Mi papá y mi mamá apagaban la luz y cerraban las ventanas de las cortinas de la ventana y estaba muy oscuro. Y se iban, cerraban la puerta. Abría yo los ojos hasta poder visualizar algún objeto que estuviera en la recámara. Me levantaba y prendía la luz. Y cuando prendía la luz me daba cuenta que la luz era más poderosa que la oscuridad. Porque cuando prendía la luz, se iba toda la oscuridad. Así es el poder de Dios. Cuando tú visualizas en la Biblia lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra, entiendes el poder de Dios. Para eso nos mandó Dios Padre a Jesús, para que podamos tomar en su nombre ese poder y hagamos su voluntad aquí en la tierra. Amén. Esta porción que acabo de leerles en la Escritura nos habla de la grandeza de Dios. Sin embargo, yo le pregunto lo siguiente: ¿usted cree que Dios puede sanarle un cáncer? Yo sí lo creo, pero realmente cuando el doctor le dice, tiene cáncer, ¿cuál es su primer pensamiento? ¿Usted cree que en este tiempo de crisis económica y de la pandemia, es más, si usted le dicen tiene coronavirus, ¿usted cree que Dios tiene el poder? Lo hemos visto, pero yo le pregunto ahí, usted en su casa, ¿usted realmente cree que Dios tiene el poder para sanarlo? ¿Usted cree que Dios tiene el poder para darle un mejor trabajo? ¿Para bendecirlo? ¿Para prosperarlo? ¿Para alimentarlo? ¿Para vestirlo? ¿Usted realmente cree en eso? Si usted cree realmente en eso, es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse y establecer el poder de Dios en su casa. Ese es el primer ministerio que Dios le dio, su casa. Si usted puede ordenar su casa con el poder de Dios, va a poder hacer cualquier cosa. Ay, no, hermana, es que usted ore por mi hijo. No, yo voy a estar orando. Estamos en intercesión, orando todos los días por sus hijos. ¿Pero usted cree que Dios puede cambiar a su hijo? ¿Realmente usted cree que Él tiene el poder para establecerlo en esa asignatura divina que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo? ¿O nos volvemos repetidores de la palabra sin creerlo? Romanos nos dice, si puedes creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. La Biblia nos dice que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores, pero nos hemos convertido en repetidores. Solamente repetimos, decláralo, pero de nada te sirve declararlo si no lo crees. La obediencia al Señor siempre abrirá un camino para ti. Si el Señor te dice, háblale a esa persona, pero tú estás tan ocupado con tus cosas,
Estás tan ocupado con tus deleites, estás tan ocupado con tus necesidades o con tus situaciones. Eso ya no es obediencia. Yo recuerdo cuando yo era niña y mi papá o mi mamá me pedían algo, era en ese momento. O sea, mi papá no terminaba la frase de haz cuando yo ya estaba parada. Dejabas lo que tenías que hacer, dejabas lo que estaba haciendo y tenías que pararte y obedecer en ese momento. Ahora no. Ahora se les habla a los hijos y espérame tantito, déjame termino de jugar, déjame termino la siguiente partida. Y yo a veces me pregunto, ¿qué pensará Dios de nosotros como sus hijos? Yo no sé si tú te has pensado, te has puesto a pensar que Dios te está viendo. Dios está viendo si obedeces a tus padres en lo físico. Y si no obedeces a tus padres en lo físico, es mentira que puedas obedecer a un padre que está en los cielos. Porque si al físico no lo obedeces, que lo estás viendo y con cara de enojado o enojada, no te comas las uñas. Imagínate al que no es. Pero Dios nos está viendo constantemente. Y Dios tiene una asignatura para cada uno de nosotros. Pero esa asignatura no se va a cumplir si tú no trabajas en esa obediencia, si tú no prosperas en tu alma para que realmente Dios te prospere. Estamos muy acostumbrados en el cristianismo a llegar con necesidades y se vale. Pero ¿cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vamos a pasar de ser niños y hablar como niños a ser unos cristianos maduros que establezcan el reino de los cielos aquí en la tierra? Vamos a hablar siempre como niños, vamos a caminar siempre como niños, nos vamos a comportar siempre como niños, esperando que alguien más o viviendo de las glorias de alguien más, o realmente estás dispuesto a ser el hijo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros comprendemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando estaba el Señor en el Getsemaní y estaba diciéndole al Padre, Padre, la verdad es que no quiero pasar por esto, está muy feo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía el poder de mandar a traer una legión de ángeles, una sola legión de ángeles, y hubieran acabado con todo lo que existía. Una sola legión de ángeles. Pero tenía que cumplirse, tenía que obedecer al Padre, por amor al Padre. Y amados, por eso obedecemos a nuestros padres, por amor. Así que si tú no has sido obediente con tus padres, pues ahí está la respuesta. No hay un amor recíproco. Hay que trabajar algo con la aceptación, con el rechazo. Hay que trabajar. Hay tantas cosas que como cristianos tenemos que irnos quitando, pero necesitamos pedirle al Padre que venga y saque a la luz aquello que no me permite ser obediente, aquello que no me permite prosperar, aquello que no me permite avanzar, aquello que no me permite madurar. Yo tengo que venir al Padre y decirle, Señor, tú eres quien me va a decir qué pasa en mi vida, por qué no avanzo, por qué tengo esto mismo, por qué pasan los años y sigo pidiéndote lo mismo. Él es el único que te va a decir. Y luego podemos ayudarte, podemos orar y Él puede obrar de 1000 maneras. Él ya venció, Él ya pagó un alto precio por cualquiera de las situaciones que nosotros tenemos, amados.
pero tenemos que madurar. Efesios 4, versículos 3 al 6 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, y así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Mantengámonos fieles a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Jesucristo. Mantengámonos caminando al paso del Espíritu Santo, no con esfuerzos humanos, porque no vamos a poder. Jesucristo no vino a quitar la ley, sino vino a hacer que se cumpla, pero en amor, con sus fuerzas, pero yo tengo que tener voluntad y decisión. La unidad en la fe es mantenerse en este camino, pero irnos perfeccionando. No podemos estar esperándonos a que pasen los años y yo sentado en el mismo lugar peleando mi silla sin avanzar. Necesitamos perfeccionarnos en el amado, necesitamos crecer y perfeccionarnos en esa fe que vino a establecer Jesucristo en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nos estamos preparando para regresar. Pero en este tiempo que falta, estas 3, 4, 5, 6 semanas, las que sean necesarias, porque es el tiempo de Dios, no es el tiempo de los humanos. Seamos diligentes y obedezcamos, pero es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios que tú vas a regresar, tienes que tener en cuenta lo que dice Primera de Timoteo. ¿Has estado leyendo la Biblia? ¿Has estado estudiando? ¿Has estado orando? Porque cuando vengamos vendrán otras necesidades. Cuando regresemos vendrán otras necesidades y vendrán otras batallas. Y tú desde aquí, si estás en la alabanza, si estás recibiendo a la gente, si estás estacionando ahí a la gente, lo que estés haciendo para el servicio de la iglesia, para honrar al Señor, tienes que hacerlo con excelencia, con madurez. Porque si tú te paras en la puerta, porque dices, bueno, yo voy a estar aquí porque voy a perfeccionar mi carácter, porque soy muy enojona y aquí me voy a poner en la puerta y por medio de eso Dios me va a perfeccionar. Sí, te va a perfeccionar, pero en el ínter vas a lastimar a muchas personas. Un corazón herido va a lastimar a más corazones. Hagas lo que hagas, proponte en todo momento desarrollar, perfeccionarte, sanarte. Es que no sé cómo. Aquí lo dice. El amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de cosas. Es que mis papás me hicieron mucho daño. Empieza por el perdón. Son las cosas más básicas. Es que yo fui abusada. Empieza por el perdón. Tú no fuiste responsable. Empieza por el perdón y empieza a orar de tal manera que el Señor saque a la luz lo que hay aquí adentro que estorba para que le sirvas, para que le adores. Y yo me he estado preguntando, ¿para qué nos sirve la fe? ¿Para qué nos sirve la fe si hablábamos al principio de tener fe, de que Dios nos ha dado una medida de fe? La fe ha triunfado en medio de estas situaciones. Hemos tenido fe y hasta el día de hoy el Señor ha estado con nosotros y estamos de pie. No nos ha faltado nada, hemos pasado por situaciones difíciles, nos ha dado y hemos repartido. La fe nos ha sostenido en medio de estas circunstancias. La fe
nos ha permitido creer en circunstancias sobrenaturales. Hemos visto que hay gente que ha estado muy grave y ha sanado de esta pandemia. La fe nos muestra la justicia de Dios, que es impresionante. Pero cuando Dios empieza a mostrarnos su justicia, nosotros necesitamos entrar en un nivel de justicia más arriba. ¿Qué significa? Que si la hermana me saca la lengua, yo tengo que ir a decirle, y es en serio, yo tengo que ir a decirle, oye hermana, no me saludaste, no me viste. Y la hermana a lo mejor puede traer algún rollo, pero tú no vas a sentirte, tú tienes que entrar en un nivel de justicia alto. Cuando regresemos y que estemos todos juntos, no nos vamos a sentir con absolutamente nada, porque habremos de madurar, habremos de dejar esas cosas de niños a un lado, y si alguien no te saluda, tú ve y salúdalo. Y ve y ora por él, y ponte a sus órdenes. Nosotros los hijos de Dios damos. Nosotros los hijos de Dios no nos esperamos a recibir. No estamos como el asadón, nada más jalando y jalando, sino al contrario, nosotros venimos y ofrecemos. Nosotros no pedimos trabajo. Nosotros vamos a una empresa y le decimos, Señor, esto es lo que yo hago. Me gustaría contribuir al éxito de sus objetivos. Así somos los hijos de Dios. Así somos los hijos de Dios. La fe te hace confiar en la palabra de Dios y en lo que está escrito, como decíamos ahorita en Apocalipsis. Nos es necesario madurar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 4:14. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Ya no vamos a ser niños, vamos a madurar en la fe. Ya no vamos a ser zarandeados. Es que allá dicen que no sé qué, es que acá dicen que no sé cuánto. ¿Y qué dice la Escritura sobre eso? ¿Ya analizaste qué es lo que está diciendo la Escritura? Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo le hacemos para dejar de ser niños espirituales? ¿Cómo le vamos a hacer? Comiendo. Vamos a salir rodando. Cuando tú posees la plenitud de Cristo, cuando tú realmente entiendes la obra de Jesús en la cruz del Calvario, te conectas con la plenitud de su palabra, de sus obras, de su poder. Cuando entiendes la plenitud de Cristo, que significa que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer. Jesús a los 10 años, amados, era un erudito. No dice la Escritura que fue y leyó y hizo, y la María andaba toda asustada porque no la encontraba, y él sale y le dice de una manera súper madura, ¿qué te pasa, mujer? Estoy en los negocios de mi padre. Un niño de 10 años. Lo que significa que nuestros hijos no deben de ser rebeldes, porque tienen una asignatura. Porque si desde pequeños, como dice la Escritura, los formamos en la palabra del Señor, entonces de grandes no se perderán. Amén. Pero el Señor Jesucristo es bueno y bondadoso. Y si ahorita no entendemos cómo vamos a dejar de ser niños, pues al final de esta plática, de compartir esto con ustedes, vamos a entender cómo vamos a dejar de ser niños, cómo vamos a ir a una madurez espiritual. Cuando nosotros queremos dejar de ser niños
empezamos a entender la palabra de Dios de una manera real, entendiendo que lo que dice aquí del principio al fin es una realidad. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con gente que habla de la palabra de Dios, pero no entiende toda la palabra de Dios. Sabe que hay un Dios, que está Jesús, que hay que adorarlo, que hay que bendecirlo, pero a la hora que te dice, el Señor te puede sanar, el Señor te puede prosperar, el Señor... No. ¿Sí me explico? Creemos solamente partes de la palabra o declaramos solamente partes de la palabra. Nos gusta o somos muy afines con las cosas o las palabras que nos invitan a ser campeones y que nos invitan a ser mejores. Está bien, pero para poder ser campeones necesitamos leer el contexto real de todo el capítulo. Cuando empezó esto, traíamos el Salmo 91 para arriba, para abajo, día y noche, todos los días, pero nada más orábamos: ninguna plaga tocará mi morada porque tú eres poderoso. Y no, hombre, nos íbamos con unas oraciones así impresionantes, poderosas, con toda la guerra encima. Pero ¿qué dice el versículo 1 y 2? Para que el 5 se dé, tengo que morar. Y morar significa habitar. Tengo que morar bajo la sombra del Omnipotente. Tengo que vivir en su casa bajo sus reglas. Entonces no puedo levantar las manos y pensar que todo me va a caer encima si yo no me alineo y obedezco su palabra. La palabra de Dios es bien clara. Jesús lo resumió a 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero, ¿por qué lo resumió así? Porque si cumples con el primero, no vas a ofenderlo, no vas a lastimarlo, no vas a debilitar al Espíritu Santo en tu vida. Y si cumples el segundo, no vas a robar, a matar, a desobedecer, etcétera, etcétera. Amén. Tenemos que entrar en esa verdadera justicia y santidad con amor. Efesios 4:30, ya voy terminando. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en cada creyente que recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero llegamos a entristecerlo cuando nosotros no tomamos en serio lo que Dios está hablando. Tenemos mucho miedo cuando dice la Escritura que Dios Padre no perdonará la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ponemos a temblar y ¿cómo le haré o cómo será que blasfemamos en contra del Espíritu Santo? Y es tan sencillo como empezar a entristecerlo. Cuando tú contristas al Espíritu Santo, su fuego se va apagando en ti. Y al apagarse su fuego en ti, empieza a debilitarse y entonces se convierte en un insulto para Dios. ¿Cómo le vamos a hacer para que esto no pase? Tenemos que madurar, iglesia del Señor. Necesitamos madurar en la fe en Cristo Jesús. Necesitamos dejar de ser pequeños, dejar de ser niños, para realmente convertirnos en cristianos maduros. No que lastimen a otros, no unos cristianos que porque yo todavía no sano voy a lastimar a los que están llegando. Necesitamos convertirnos en cristianos maduros, que cumplamos Mateo 28:19, que nos preocupemos por hacer discípulos, por entrenarnos en la palabra, por madurarnos en la palabra,
Cuando tú entras a un club deportivo, si te gusta jugar fútbol, básquetbol o cualquiera de los deportes, el entrenador se preocupa por entrenarte y nivelarte inmediatamente a los demás del equipo. Y yo voy a soltarte un reto, Pacto Vivo, porque quiero que te prepares para el día que abramos las puertas y entre toda la gente que el Señor mismo ha prometido que va a traer. Y va a traer gente lastimada, y va a traer gente herida, y va a traer gente que necesite que sus heridas sean vendadas y sean curadas. Y Dios está haciendo de Pacto Vivo una iglesia diferente con gente igual. El reto es muy alto. El reto es muy alto para cada uno de nosotros que estamos aquí, no solamente para los pastores. El reto es muy alto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser una iglesia o es una iglesia diferente. El Señor está levantando iglesias diferentes, donde la gente madure, donde la gente que vaya entrando entre como un equipo y cualquiera de nosotros le diga: ven, yo te voy a enseñar a botar la pelota, ven, yo te voy a enseñar a orar, híncate aquí conmigo y te voy a estar llamando. No necesitas ser el líder, no necesitas ser el pastor, no necesitas ser alguien de la alabanza, necesitas ser tú, Pacto Vivo, todos juntos. Que la hermana está lastimada, vamos a ver qué tiene la hermana, vamos a orar y vamos a sacarla de ahí, porque Dios está haciendo cosas diferentes, porque ya no son las iglesias de los 60, de los 70, ni siquiera del año pasado. Nos hemos transformado, hemos avanzado rápido, porque Dios está apresurado, porque las miles y millones de almas que se están perdiendo, a Dios le están doliendo, y tú y yo no podemos perder más el tiempo. Dice Gálatas 6, 7 al 9: no se engañen, cristianos, no se engañen, de Dios nadie se burla. Pablo le está hablando a los Gálatas que ya eran cristianos, no le está hablando a la gente que no lo conoce. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra, y el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Iglesia del Señor, si hay amargura en tu corazón, sácala. No estés reteniendo esos pensamientos, esas emociones. Es tiempo de despojarte de todo el dolor, de apasionarte por la vida. Si el Espíritu Santo, el Espíritu de resurrección que operó en Jesús, opera en nosotros, iglesia, levántate, resplandece con la luz del Dios poderoso. Levántate y haz aquella asignatura para lo que Dios te ha enviado. Madura, iglesia del Señor, madura, avanza, transforma tu mente y con ello transforma tu corazón. Toma las promesas de Dios como tuyas, pero también toma su ley, alíñate. Deja de pensar que no pasa nada, deja de pensar solamente en lo bonito y empieza a pensar cómo le vas a agradar al Padre. Empieza a pensar qué tienes que hacer para agradarle al Padre. Iglesia, no te dejes. Es tiempo de que extiendas las estacas de tu tierra. Es tiempo de que invites a tu tierra, a Pacto Vivo, a aquellas personas que no conocen al Señor. No hasta que regresemos, sino es tiempo de que ya lo hagas. Y para cerrar, Efesios 4:29 dice: venid
conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Que nadie le escuche quejarte de tu esposo, del hermano,